Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo, y como siempre de la mano de Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia? Buenas tardes. Hoy nos vas a presentar otro nuevo matemático judío. Parece como que esta cosecha no se acaba nunca, es casi infinita, y el nombre es Richard Dagobert Brouwer. Pues sí, en efecto, Richard Brouwer pues, fue un matemático nacido en Alemania, pero que luego trabajó principalmente en América, tanto en Canadá como en Estados Unidos, y que dedica su carrera principalmente al álgebra. Brouwer comienza trabajando en Königsberg para perder su trabajo por motivos políticos, y sin embargo no tardan en encontrarle un puesto de trabajo en el nuevo continente, porque ya era famoso en el 33. Estamos hablando que solamente tenía 32 años y su influencia era lo suficiente como para estar trabajando en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton en el 35, por ejemplo. Uh-huh. Pero empezando desde su tierna infancia, podríamos decir, pues Richard Brouwer va a vivir entre el 1901 y 1977 y nace en el seno de una familia judía berlinesa de clase media alta. Brouwer además va a tener un hermano mayor, Alfred, y una hermana mediana, y lo curioso de Alfred es que él también era matemático y va a aficionar a Brouwer a las matemáticas desde joven. Cuando Richard tenía 6 años, pues comienza a atender a la escuela Kaiser Friedrich, acabando sus estudios en 1918. Para entonces, cuando él termina, todavía está la Primera Guerra Mundial en curso y toda su clase pues la van a enrolar como parte del Cuerpo de Civiles de Berlín durante solamente 2 meses. Sin embargo, su hermano sí que había tenido que estar luchando en la guerra y entonces su carrera se va a ver retrasada y como consecuencia ambos, tanto Richard como su hermano Alfred, van a compartir alguna clase. De hecho, Richard, poco después de terminar, lo van a admitir en la Universidad Técnica de Berlín, Charlottenburg, donde acude pues con el objetivo de poderse transformar en inventor, que era su sueño desde joven. Sin embargo, el destino le tenía preparado algo distinto y tras solamente un trimestre está bastante claro que a Brouwer se le da muchísimo mejor los estudios teóricos que la construcción. Así que lo que hace es pedir su traslado a la Universidad de Berlín, que va a ser uno de los centros neurálgicos de las matemáticas a nivel mundial previo a la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, allí se va a ver pues fuertemente influenciado por Isai Schur, que era el catedrático de álgebra. Schur pues tenía la costumbre de en sus seminarios plantear problemas a resolver por los alumnos, problemas difíciles además. Por ejemplo, pues va a ser el que resuelven los hermanos Brouwer en 1921 y que va a dar lugar a la primera publicación de Richard, junto además con Hein Hopf, que va a resolverlo de manera paralela. Otro problema de Schur va a dar lugar al tema de la tesis de Brouwer, que presenta en 1925, y que trata sobre la representación del grupo de rotaciones a través de grupos de sustituciones lineales. Este mismo año, en 1925, se va a casar con Ilse Karger, física y matemática y compañera de estudios de Brouwer. Y además esta mujer va a ser profesora universitaria una vez que ambos llegan a Estados Unidos, al nuevo continente. Los Brouwer van a tener 2 niños, 2 hijos que actualmente son matemáticos, profesores universitarios en Estados Unidos. Para que luego se diga que las matemáticas no se llevan en la sangre. Vamos, toda la familia metida en el gremio. Prácticamente. Pero bueno, esto es adelantar un poquito acontecimientos, ya que poco antes de casarse, Brouwer lo que va a hacer es trasladarse a la Universidad de Königsberg, actualmente Kaliningrado, en Rusia, pero que en aquel momento formaba parte de Alemania, y va a trasladarse allí como asistente de Kopf. Aunque, sin embargo, este último va a abandonar la Universidad de Königsberg muy poco después, pero Richard decide quedarse, obteniendo el título de doctor en el 26 y el de docente privado en 1927. Por otra parte, estando allí, pues va a tener la oportunidad de conocer a matemáticos importantes como va a ser, por ejemplo, Emil Noether, con quien va a colaborar en algún artículo. Y además, este periodo en Königsberg también va a ser productivo para él desde el punto de vista de publicaciones en solitario, ya que va a ser entonces cuando desarrolle su teoría sobre álgebra de división
central sobre un cuerpo perfecto dado. Una álgebra de división es pues una álgebra sobre un cuerpo donde siempre se puede dividir, salvo entre cero, por supuesto. Y una álgebra sobre un cuerpo es un espacio vectorial sobre un cuerpo dado. Un ejemplo de esto sería R3 con la multiplicación del producto vectorial. Bien, pues posteriormente él va a probar que las clases de isomorfismos de esta álgebra pues se pueden usar para formar grupos conmutativos cuyas propiedades ayudan a entender la estructura de la álgebra simple. Este grupo es lo que se va a conocer como el grupo de Brouwer y se usará en pruebas posteriores de un artículo que publican Brouwer, Noether y Hassel, que tendrá un gran impacto. Lamentablemente, en 1933, como comentábamos antes, pues Hitler va a llegar al poder y Richard no va a tardar en perder su puesto de trabajo. Sin embargo, él no se desanima, entre otras cosas, porque, bueno, con 2 niños chicos no te puedes permitir quedarte parado. Así que se pone en marcha él y se ponen en marcha una serie de mecanismos internacionales paralelamente a los contactos del propio Brouwer para buscarle un nuevo puesto de trabajo que va a ser en Lexington, en Kentucky, para un cargo de profesor visitante de 1 año, para el cual además van a contribuir para pagar su sueldo la comunidad judía de Lexington y el Comité de Emergencia para Investigadores Alemanes desplazados, con sede en Nueva York. Los Brouwer van a llegar a Estados Unidos este mismo año, este mismo 1933. Y para el curso siguiente, él va a ascender a asistente de Weil, un algebrista brillante que trabajaba en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Y a quien Brouwer tenía pues mucho interés en conocer porque su propio trabajo se había basado parcialmente en algunos de los resultados de Weil. Además de colaborar juntos en algún artículo, Brouwer va a ayudar a componer un libro de texto, un libro con Jacobson sobre las clases de Weil que imparte sobre grupos de Lie. El libro, que se titula La estructura y representación de grupos continuos, va a salir a la venta ese mismo curso. Curiosamente, en vez de repetir, entre comillas, y volver a trabajar en Princeton, para el curso siguiente Brouwer decide trasladarse a Canadá, a la Universidad de Toronto, para un periodo de 13 años. Le ofrecen un puesto pues porque venía recomendado por Noether y porque se le consideraba uno de los algebristas más brillantes de la época a nivel mundial. Y bueno, en Toronto Brouwer comienza a recibir este reconocimiento de manera tangible, no solamente con puestos de trabajo envidiables, sino por ser elegido editor de distintas revistas, las Transacciones del Congreso Canadiense de Matemáticas en el periodo 43-49, el Diario Americano de Matemáticas entre el 44 y el 50, por poner un par de ejemplos, y además lo van a ascender. Él llega como profesor auxiliar y lo ascienden a profesor normal y profesor de pleno derecho estando allí en Toronto. Por otra parte, va a ser nombrado miembro de la Real Sociedad de Canadá en 1945. Es más, Richard participa en la fundación del Congreso Canadiense de Matemáticas. Debido a que Canadá era bilingüe, este congreso tenía que atender a que algunos de los conferenciantes, sobre todo al principio, podían dar conferencias en inglés o en español, dependiendo de su preferencia. ¿En español o en francés? ¿Francés? Perdón, en español y en inglés. No, ¿en inglés o en francés? En inglés y en francés, ¿qué he dicho yo? En español, por eso. Lamentablemente sí. Pues en francés y en inglés, debido al tipo de lenguaje, al tipo de lengua que se habla en Canadá. Y bueno, el idioma que va a elegir el propio Brouwer para dar su conferencia de 1945 en la primera de estos congresos va a ser el inglés y va a hablar sobre algunos avances en álgebra moderna. Me gustaría aquí hacer mención a los 2 hermanos que tenía Brouwer. Su hermano consigue llegar a Estados Unidos en 1939, había decidido quedarse porque al haber luchado durante la Primera Guerra Mundial, en principio se le iba a respetar el puesto de trabajo, cosa que por supuesto no sucede. Y él sí que consigue llegar a Estados Unidos. Sin embargo, su hermana va a morir en un campo de concentración antes de que termine la guerra. Y bueno, durante su época en Canadá va a aprovechar Brouwer para ser profesor visitante en Wisconsin en 1941. En el Instituto de Estudios Avanzados en 1942 y durante este mismo 1942 también se va a trasladar a Bloomington, en Indiana, en buena medida pues para colaborar con Artin, que era otro de los líderes internacionales en álgebra.
Es más, de esta colaboración y del intercambio de ideas posterior, lo que va a llevarse a cabo es la resolución por parte de Richard de la conjetura de Artin sobre las funciones L. Y además una serie de artículos desarrollando ideas relacionadas sobre teoría de clases de cuerpos. Este trabajo le va a hacer ganar el premio Cole en 1949, otorgado por la Sociedad Matemática Americana. El año anterior, en el 48, le van a ofrecer una cátedra en la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, Estados Unidos. Y uno de los trabajos que va a llevar a cabo en esta universidad, una vez llega, va a ser la ampliación del programa para graduados, tanto en álgebra como en teoría de números. Lo que va a lograr, esto lo va a lograr enseñando él mismo cursos avanzados, también llevando a cabo el trabajo también llevando muchos doctorandos, quería decir, y por otra parte reforzando el programa de verano, un programa que se suele llevar a cabo en distintas universidades americanas y que en este en particular crece mucho dado que Brouwer está allí y él es capaz de atraer personalidades del mundo del álgebra de todo el globo. Por último, me gustaría destacar que Brouwer, junto a Fowler, un colaborador suyo, demuestran un resultado importante sobre un tipo particular de grupo simple. Este resultado lo va a alcanzar paralelamente Suzuki y igual, con lo que deciden hacer es publicar un artículo conjunto en 1970 titulado Caracterización de grupos proyectivos unimodulares de una dimensión sobre cuerpos finitos. Este artículo además se puede juntar con uno muy relevante sobre grupos de orden par publicado por Brouwer y Fowler y estos dos van a permitir abrir una nueva fase en teoría de grupos finitos. Bueno, Brouwer va a estar en Ann Arbor entre el 48 y el 52, ya que este año le van a ofrecer una cátedra en Harvard y esta cátedra la va a aceptar. Para entonces ya se había concentrado en clasificación de grupos finitos, así como en su periodo de editor de las revistas siguientes. Pues el Diario Canadiense de las Matemáticas entre el 49 y el 59, la revista Matemática Duke entre el 51 y el 56 y posteriormente entre el 63 y el 69, los Anales de las Matemáticas entre el 53 y el 60 y los procedimientos del Congreso Canadiense de Matemáticas entre el 54 y el 57. Más adelante también va a ser editor de la revista Diario del Álgebra entre el 64 y el 70. Bueno, a todo este trabajo editorial se le va a sumar los 127 artículos que va a publicar Brouwer a lo largo de su carrera. Y además, de esos 127, en torno a 65 van a ser desde su trabajo en Harvard, donde va a pasar un periodo de 20 años hasta su jubilación en el 71. A todo esto hay que sumarle también que, como en Michigan, la gente, tanto los investigadores como los estudiantes, van a ir a Harvard porque él está allí. La salud de Brouwer lamentablemente empieza a resentirse a partir del 69, que comienza a tener algunos problemas de visión y posteriormente en el 76 su salud se deteriora rápidamente hasta su muerte en el 77. Sin embargo, él va a continuar trabajando hasta el último momento, ayudado por su esposa además. Brouwer hizo además contribuciones fundamentales al álgebra en ramas como, por ejemplo, representación de grupos, teoría de números, teoría de álgebra, en particular álgebra simple, teoría modular de representación de grupos y un largo etcétera. Esto le vale multitud de premios y nombramientos, tales como ser miembro de la Academia Nacional de Ciencias en 1955, la Sociedad Londinense de Matemáticas en 1963, que le concedan la beca Guggenheim en 1941, y esta va a ser la que le permite ir a Wisconsin ese curso, y el ya mencionado premio Cole, así como la Medalla Nacional al Mérito Científico en 1971, entre otros premios. Y además me gustaría destacar que su influencia a día de hoy es notable, tanto en currículum universitario como en trabajo, en publicaciones que se están viendo la luz hoy en día. Bueno, debo confesarte que una buena parte de las palabras, de los conceptos matemáticos que explicabas, no los conozco, pero sí que dejan traslucir de que fue un personaje muy importante, que tuvo un aporte tremendo en este terreno teórico del álgebra. Eso es lo que me queda claro. Y que toda la familia eran un poco del mismo tono, con lo cual me imagino que una cena en la casa de los Brouwer
sería todo un misterio para quien no fuera matemático, ¿no? Totalmente de acuerdo, la verdad. Bueno, pues las matemáticas de ahora son muy simples. Dentro de 2 semanas nos volveremos a ver y según mis cálculos ya será el 2019. Has visto qué bien sé sacar las cuentas. Muchas gracias, Amelia, y hasta entonces y feliz año. Hasta entonces.